A menudo nos preguntamos por qué reaccionamos como lo hacemos ante la incertidumbre. Para entender nuestro presente, es obligatorio revisar el pasado, ese proceso histórico que nos transformó en una sociedad resiliente, pero también extremadamente compleja. ¿Qué hay detrás del ser argentino? ¿Cómo reaccionamos los argentinos ante nuestros diferentes momentos históricos? Mira, es una pregunta muy interesante la que haces, porque me parece que el argentino tiene como una especie de caparazón frente a las crisis. ¿Por qué digo esto? Porque cada vez que hubo algún tipo de circunstancia que amerita el nombre de crisis, si bien hay una especie de inicial zozobra, como reacciona el ser humano en general, me parece que después hay como una especie de espíritu de salir adelante. Terminamos como acostumbrándonos a las crisis y a los malos momentos, que no tiene que ser una crisis económica, entendeme como crisis como algo genérico. Nos acostumbramos. Obvio, obvio, obvio. Y el acostumbramiento es un poco una anestesia al dolor, ¿no? Digo, es como un recurso, una protección que tenemos, una defensa. Como, bueno, ¿y qué se le va a hacer? No queda otra. Es un poco como que no nos deja conectarnos con el dolor. La adaptación, ¿sí? El organizarse a sí mismos, el pueblo, ¿sí? Generar también lazos comunitarios, ¿sí? Para poder ayudarse. En momentos de crisis es cuando más solidaridad se ve entre los argentinos, ¿sí? Que buscan adaptarse y poder salir, ¿sí? Uno suele pensar, bueno, en esos momentos prima el sálvese quien pueda, pero como hemos visto, no es así. Entonces, también hay que hacer una lectura generacional, no solamente histórica. Entonces tenemos una lectura psicológica, tenemos una lectura social, tenemos una lectura generacional y tenemos una lectura de alguna manera más intrapsíquica. Cada uno vive como vive la crisis. Yo creo que todos tratamos de sobrevivir. Siempre hay una especie de aceptación del desafío que implica una crisis. Por eso Argentina sigue todavía tolerando tantos momentos graves que sucedieron a través de su historia. Pensamos en el siglo XIX, Argentina recién va a conocer lo que es una especie de época de relativa paz a partir de 1880. De 1810 ¿De la generación del 80? Exactamente. Hasta 1880 va a ser una etapa de constantes conflictos violentos, muchos de ellos muy graves, y el argentino siempre supo salir adelante, tomar la posta de esa circunstancia y más allá de las identidades políticas, más allá de las idiosincrasias, de las zonas y demás, siempre estuvo como esa decisión de decir esto no nos puede doblegar. ¿Crees que eso tiene que ver también con una cuestión de rebeldía del pueblo o de sentirse desprotegido? Sí, de rebeldía, como decís vos, ¿sí? De no quedarse quieto con lo que te viene establecido desde arriba, de desprotección, y ante esa desprotección me adapto, ¿sí? Veo qué puedo hacer, ¿tá? No me quedo quieto, cruzado de brazos. Veo lo que se puede hacer. ¿No? Hay como una especie de asunción del principio de que todo se puede superar. Y de alguna manera me parece que eso marca un poco cómo es nuestra manera de pensar y nuestra propia cultura. Porque creo que Argentina nace de alguna manera producto de una crisis. Entonces, si recién estábamos hablando de esta como etapa de adolescencia, ¿no? En cuanto a los orígenes de nuestra historia, creo que esa adolescencia estuvo acompañada ¿de qué? De una rápida madurez. Mira, para mí la principal característica del argentino es la solidaridad. Mirá. Realmente. Sí, 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 me parece que es una característica que nos une justamente por diferentes momentos que hemos tenido que cuidarnos entre nosotros porque justamente el Estado ha fallado. Entonces, frente a esa falta de seguridad que nos tiene que dar el Estado, aparecemos nosotros para cuidarnos. Como dijimos recién, lo social
tiene consecuencias en lo psicológico. Vos cuando ves a una persona, esa persona está metido, sepa o no, en una clase social, en una idiosincrasia, en una relación con los conflictos psíquicos que tiene y con los conflictos que tiene en su familia. Más allá de los conflictos, hay una decisión, hay una fortaleza que nos lleva a intentar solucionarla de la manera que sea y siempre con ese espíritu de superación constante. Y horrible, nos resignamos, ¿no? Por momentos. Sí, pero el tema es que cuando nos conectamos con el dolor es ahí cuando nos unimos, juntamos fuerzas, cuando nos enojamos. Porque el enojo muchas veces hace que uno se pare y quiera pelear. Porque cada vez que estamos a punto de lograr algo que parece gigantesco, de lograr algo que parece excepcional, nos pasa algo. Nos pasa algo, yo no sé si diría que nos saboteamos, pero hay algo parecido o que ronda eso que no logramos concretar este anhelo de ser una comunidad definitivamente organizada, próspera. Sucede eso. Yo creo que tiene que ver un poco con que nuestra mentalidad, la mentalidad que se da producto de esta crisis, nunca se resolvió del todo. Entonces los argentinos no tenemos una idea un poco autodenigrada y nos autoinfligimos mucho dolor a nosotros mismos porque no beneficiamos a la mayoría. Las clases que lograron, ¿sí?, construir este país e imponer su relato, tuvieron una relación muy particular con este suelo. ¿Por qué? Porque son argentinos con nostalgias de patrias ajenas. Esto es una definición para mí excepcional de Vicente Sierra, que fue un gran historiador. O sea que los sueños o mejor dicho, aquel país que soñamos contrasta todo el tiempo con lo que en realidad tenemos. Exactamente, porque están siempre mirando tal vez a Europa, específicamente Inglaterra, Francia, y hay como una sensación siempre de que falta algo más, de parecernos más. Una especie de espíritu de imitación, ¿no?, que conlleva, no sé si la palabra desprecio, en algunos sí, pero sí una cuestión de menoscabo de lo propio. Hay una especie de sensación de que la tierra, de que los habitantes de este país pertenecen a otra cultura que hay que reemplazarla, por eso el fomento de la inmigración, por eso gobernar es poblar, pero nunca está esa sensación de, bueno, logramos esto. Como clase dirigente pudimos llegar a esto. Al argentino le cuesta mucho proyectar. Nos cuesta pensar a largo plazo, es verdad. Somos cortaplacistas en la historia. Totalmente, sí. ¿Pero por qué? Porque al haber una negación de la identidad propia, uno siempre está buscando completarse en otra cosa ajena. Entonces... Eso pasa también en los vínculos personales. Bueno. Uno busca constantemente afuera lo que no puede encontrar en su interior. Exactamente. La identidad, ¿no?, cuando hablamos de la identidad, está la identidad a nivel comunitario, pero también hay un paralelismo que se puede trazar con la identidad a nivel personal. Y a veces uno busca afuera lo que le falta interiormente. Yo creo que ese es un gran déficit de nuestra clase dirigente, incluso se podría decir hasta en la actualidad, porque no pueden concretar ese anhelo de parecerse a algo que no es propio, y eso nunca se va a lograr. Porque esto tiene consecuencias en el psiquismo. No hay nada que sea peor para la cuestión psicológica que no tener un proyecto. Si vos no tenés un proyecto, pues todos tenemos problemas, todos y todas tenemos problemas, cada uno tiene lo suyo y la vida es un problema y hay que ver cómo lo llevamos adelante. Nadie piensa que no tiene problemas, pero cuando vos tenés proyectos y proyectos que sos responsable de esos proyectos, y bueno, es otra cosa, ¿no? Tenés por qué luchar, tenés por qué vivir, tenés por qué realizarte. En psicología el tema de la realización es muy importante, porque no es que nosotros resolvemos los problemas, nosotros los ponemos sobre la mesa y tratamos de hacer algo con eso. El argentino tiene un vínculo así medio como el tango con el país.
Porque viste que el tango habla mucho de amor, pero igual te reprocho. Como que no es tan bonito lo que te estoy diciendo. Y el argentino un poco es así, porque el argentino le pega a la Argentina, habla mal de la Argentina. Ahora, te dicen, sos argentino, te reconocen afuera y vos se te infla el pecho. El tango muestra ese gran elemento nostálgico que también tiene que ver con esa cuota de inmigración que representa, pero cuando uno va al interior, por ejemplo, en la música del chamamé, también hay nostalgia. La nostalgia de tiempos pretéritos, la nostalgia de tal vez el hombre que nació en el campo, que se crió en esa libertad y que por cuestiones de la vida tuvo que irse a la ciudad y hacer su vida ahí. Está como siempre esa ensoñación de el árbol, de mis vacas, de mis tierras. El folclore nacional creo que representa un poco también esa cuestión nostálgica. Yo creo que los argentinos, las argentinas, somos muy insatisfechos. Queremos más, nos creemos más, quisiéramos más, hubiéramos querido más. Todos los tiempos verbales que se nos ocurren están presentes en el ser argentino. Que eso es muy poético por un lado, pero por otro lado es bastante, ¿cómo llamarlo? Nos humilla un poco no tener el lugar que hubiéramos querido tener. Entonces, terminamos careciendo de identidad. Hay una puja por definir la identidad. ¿Qué es ser argentino? Exactamente. ¿Qué es ser argentino? Hay distintos pensadores, autores que intentaron definir lo argentino y las primeras definiciones que se intentaron fueron justamente en 1910, en el centenario de la Revolución de Mayo, en donde escritores como Ricardo Rojas, buscaban una respuesta a ¿qué es el argentino? ¿Por qué? Porque entendían que con la masividad de la inmigración se estaba perdiendo esa identidad. Otra persona que intentó responder eso fue Lugones. Lugones va a decir, Leopoldo Lugones, que va a decir, bueno, ¿el argentino qué es? El argentino está descrito en nuestro poema nacional. ¿Y cuál fue para Lugones nuestro poema nacional? El Martín Fierro. El Martín Fierro de alguna manera explica un poco la política argentina del siglo XIX y los cambios que se fueron dando. Porque el gaucho Martín Fierro de la primera parte no es el mismo que el de la segunda. ¿Por qué? Porque Hernández, que escribió la primera parte del Martín Fierro, no es el mismo que el de la segunda. El Hernández que escribe la primera parte del Martín Fierro es un Hernández crítico del proceso político de Mitre, Sarmiento, y el Hernández que escribe la vuelta del Martín Fierro es un Hernández que ya es diputado nacional. Desde el ímpetu de Mayo hasta nuestras crisis cíclicas, la identidad argentina se forjó entre la pasión y la incertidumbre. Un comportamiento motivado por la búsqueda constante de un destino propio, que oscila entre la resiliencia colectiva y la complejidad de nuestra propia mente. Todo comportamiento humano está motivado. Uno no hace nada porque sí. Si vos decidís quedarte tirado en el sillón, esa conducta está motivada por algo. No existe la nada misma, no existe no elegir. Un país que quiere progresar, que tiene proyectos, y bueno, termina haciendo esto, ¿no? Y vos ves a la gente que acude al psicólogo, a psicóloga, y ves los problemas que traen, de mucha anomia. ¿Viste? El argentino es en general muy anómico, porque claro, ante estas leyes muy injustas, que por más que lo sepan o no lo sepan, hace que uno haga lo que venga para salvarse, ¿no? Y entonces hay grandes peleas familiares, grandes peleas sociales, grandes peleas con uno mismo, ¿no? Esta cuestión de el argentino busca volver a tiempos mejores. Y bueno, yo creo que ahí también se esconde esta sensación de que, recién hablamos de lo que no podíamos ser, de que estuvimos siempre a punto de lograr como una especie de perfección o de grandeza y faltó poquito y no lo logramos. Bueno, tal vez esta idea de tiempos mejores tiene que ver con retornar a esos momentos para que, bueno, para poder cerrar el círculo, ¿no? A veces eso en los discursos públicos está presente y obviamente que también funciona como relato porque impulsa
en las personas. En la fantasía, ¿no? De ser algo que no sos. Bueno, de lograr algo que no se pudo. Y en la vuelta obligado se juntaron Francia e Inglaterra para violar nuestra soberanía, le presentamos batalla y también lo superamos. Está esa cuestión como de permanente heroísmo, de permanente protagonismo. El argentino no es obediente ya de por sí, el argentino es reflexivo, crítico. Entonces digo, todo lo que sea levantar la voz sirve, que nos escuchen, sea porque vos pensás que lo mejor es por un lado o por el otro. El tema es quedarnos callados, el argentino no se queda callado. Creo que el caudillismo sigue vigente hoy en día en nuestras instituciones, en nuestra idiosincrasia, ¿sí? Porque creo que la política nuestra, como la planteamos y como la vivimos nosotros, sigue siendo en cierto punto algo caudillista. Porque esto tiene que ver con, justamente, bueno, por ejemplo, el corralito. El corralito vino a decirle al argentino, tu esfuerzo no vale. Toda esa plata que vos habías trabajado, laburado, tu esfuerzo... No la tenés más. No la tenés más.